Etiqueta Legend en HTML. ¿Esta etiqueta es tan legendaria como su nombre indica? Bueno, la verdad es que en este caso Legend no se refiere a legendario, sino a leyenda. Pero bueno, si esta etiqueta es legendaria o no, te lo dejo a tu criterio cuando acabes de ver este vídeo. Solo te voy a decir que si sueles trabajar con formularios, esta etiqueta te interesa. Pero antes de pasar a la acción, recuerda que este vídeo forma parte del diccionario de etiquetas HTML del canal. Aquí podrás ver todas las etiquetas de este lenguaje. Tienes toda una lista de las etiquetas en HTML para consultarlas cuando tú quieras. Y encima completamente gratis. Eso sí, esto lleva un curro de la leche, así que agradezco que le des un buen like al vídeo y te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos con la etiqueta Legend. Lo primero, ¿qué es esto de la etiqueta Legend en HTML? Pues básicamente la etiqueta Legend se utiliza dentro de un elemento fileset para proporcionar una descripción o un título. Básicamente su propósito principal es la de mejorar la accesibilidad y organizar los formularios de una forma más adecuada y dividirlos en secciones lógicas con un título adecuado. Esto no solamente ayuda a los usuarios visualmente, sino que también ayudan a aquellas personas que utilizan lectores de pantalla. Vamos con un ejemplo. Muy bien, ya estamos aquí delante de Visual Studio Code como siempre y fijaros en este ejemplo tan sencillo. Fijaros que dentro del body tenemos un div y dentro de este div tenemos un formulario. Fíjate que aquí dentro del formulario tenemos la etiqueta fileset y dentro de cada una de las etiquetas fileset tenemos la etiqueta legend que nos indica el título de cada sección. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta legend que nos indica que esta parte del formulario hace referencia a la información personal. Luego, si vamos bajando, tenemos este otro fileset que tiene la etiqueta legend y dentro de esta etiqueta tiene el título de información de contacto. Hace referencia a esta sección del formulario, ¿de acuerdo? Y así podríamos utilizarlo en cada una de las secciones de nuestro formulario, ¿de acuerdo? Es solamente eso, un título para cada sección de tu formulario. Punto. Vamos a ver cómo queda en el navegador. Fijaros qué chulo queda con un poquito de CSS. Aquí tenemos la parte de la información personal, nombre y edad, y aquí tenemos la información de contacto. Esta sección sería el fileset y este título de aquí sería la etiqueta Legend. Evidentemente esto no aparece así por defecto. Lo hemos maquetado con un poquito de CSS para que quede pues un poco chulo, ¿de acuerdo? Rellenaríamos el formulario con nuestro nombre, nuestra edad, email, teléfono y enviar. Y así de fácil sería aplicar la etiqueta Legend en un formulario. Y es posible que alguien esté pensando, ¿por qué debería yo utilizar esta etiqueta en HTML? Cuando puedes utilizar seguramente un div o otra etiqueta. Buena pregunta. Lo primero, mejora la accesibilidad. ¿Cuántas veces hemos hablado en este canal de la famosa accesibilidad? Pues esta etiqueta es el claro ejemplo de que podemos mejorar la accesibilidad. En vez de poner el típico div o el típico encabezado, pues podemos poner esta etiqueta para darle todavía más contexto a nuestro código, en este caso a nuestro formulario. Otra cosa a tener en cuenta es que puedes utilizar la etiqueta legend y la etiqueta fileset para organizar mejor tus formularios, especialmente si tienes un formulario súper grande, el típico formulario que te encuentras que tiene un montón de campos, pues no está de más que utilices estas dos etiquetas, tanto fileset como legend, para organizarlo un poquito mejor. Y así el usuario, pues a lo mejor no se hace tanto lío. Otra cosa a tener en cuenta es que ayuda a los lectores de pantalla a interpretar tu código. Y con esto os voy a lanzar una pregunta. ¿Utilizar este tipo de etiquetas podría mejorar el posicionamiento de nuestra página web o de nuestro sitio? ¿Seguro que esto te interesa? Pues bueno, yo sinceramente no lo sé, pero por si acaso a partir de ahora voy a utilizar esta etiqueta en mis formularios, así que yo de ti haría lo mismo. Ya sabes, por si acaso. Otra cosa que has de tener en cuenta son las buenas prácticas de utilizar esta etiqueta. Lo primero, utilízalo siempre dentro de la etiqueta fileset, si no, no tiene sentido que lo utilices. Luego, sé descriptivo pero breve, no te flipes con los títulos y pongas ahí una novela. Y luego, no abuses con los estilos CSS que te veo. En fin, espero que te haya resultado útil este vídeo. Como ves, esta etiqueta pues no es tan legendaria como esperabas, pero tiene su utilidad. No te olvides de suscribirte y darle un buen like si te ha gustado este vídeo, y como siempre, si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.